vamos a dar inicio a este foro llamado La responsabilidad de los servidores públicos en la garantía de los principios que orientan la función pública. Todo esto enmarcado dentro de la celebración del Día del Servidor Público, y pues qué mejor espacio que tenerlos acá ustedes y este foro que nos permite hoy compartir con unas personas muy especiales que ya se las iremos presentando más adelante, y que además vamos a destacar esta labor tan importante que tenemos nosotros como colaboradores del banco, pero sobre todo como servidores públicos. Damos entonces apertura formal y oficial al foro de la responsabilidad de los servidores públicos en la garantía de los principios que orientan la función pública, y le recordamos a los que están presentes, por favor, hacer su registro a través del código QR que tienen presente. Frente a la importancia que le amerita, tenemos un mensaje muy especial de parte del presidente del Banco Agrario de Colombia, el doctor Hernando Chica Zucardi. Hola a todos. Desde el Banco Agrario de Colombia, la Dirección General, soy Hernando Francisco Chica Zucardi, presidente del Banco Agrario. Y queremos extender un caluroso y un especial saludo a todos los servidores públicos en su día. Son millones de colombianos dedicados a servir a los ciudadanos de Colombia. Dentro de esos millones de colombianos están más de 8.000 servidores públicos y funcionarios del Banco Agrario de Colombia, nuestros banagrarios, que estamos dedicados a ofrecer el mejor servicio financiero del país, que estamos trabajando día a día por ofrecer inclusión financiera, educación financiera, llegar a todos los rincones de Colombia con una oferta de crédito y de servicios financieros que incluye el ahorro, la transaccionalidad y por supuesto el crédito productivo en todas las regiones de Colombia. Tenemos un gran compromiso. Estas más de 8.000 almas y familias banagrarias estamos dedicados a fortalecer día a día el tejido productivo del país. Desde las empresas PYME, el crédito productivo individual, el apoyo a la economía popular tan valioso en este país que representa más del 50% del Producto Interno Bruto. Así estamos dedicados no solo a nuestros clientes, sino también al servicio interno. En un plan de transformación que estamos viviendo en el Banco Agrario de hoy, que ya ha dado sus frutos, estamos con la disposición de ofrecer productos digitales, la billetera digital, la cuenta ahorro digital y muy pronto los créditos digitales. Pero no importan las herramientas, detrás de cada una de estas herramientas y cada uno de estos productos está la fuerza laboral de los banagrarios. Estos funcionarios y servidores públicos que todos los días se levantan con la energía y el entusiasmo para ofrecer el mejor servicio a todos los colombianos. A esos colaboradores, gracias. A los funcionarios públicos y servidores públicos del país, gracias por lo que hacen y todo el servicio que le prestan a los ciudadanos. Tenemos grandes retos que estamos avanzando y cumpliendo. Cada día tenemos que ofrecer un mejor servicio con mejores herramientas. Pero de aquí en adelante, como servidores públicos, que somos un puente entre el ciudadano y el Estado, invitarlos siempre a ofrecer el mejor servicio y calidad. Desde el Banco Agrario queremos también invitarlos a que se apoyen con los productos y servicios del Banco Agrario como personas naturales. Ustedes tienen también el acceso y la posibilidad de tener crédito en las mejores condiciones, de tener productos y servicios de ahorro y transaccionales en las mejores condiciones, tener este portafolio de productos y servicios del Banco Agrario a su servicio y de ahí a los ciudadanos. Porque con el Banco Agrario crecer juntos es posible. ¡Feliz día! Bueno, muchas gracias a nuestro presidente que en este importante mensaje, en esta importante intervención nos deja unos buenos mensajes para arrancar este foro. Que además es esa importancia de ser nosotros, no sé si recuerdan, ser el puente. Nosotros somos ese enlace realmente que tenemos de esta responsabilidad y este valor de ser servidores públicos y la función que cumplimos cada día, a quienes les llegamos cada día. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia
Y voy a invitar a que pasen acá adelante a mis compañeros de panel el día de hoy. Invito al doctor Guillermo Andrés Gómez Díaz, abogado con más de 15 años de experiencia, magíster en buen gobierno, licenciatura en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y Disciplinario, ex asesor de la Procuraduría General de la Nación. En Ecopetrol se desempeñó como asesor y secretario de ética del grupo empresarial, gerente de control disciplinario y vicepresidente encargado de cumplimiento. Actualmente, asesor y consultor, socio de la firma Gómez Quintero Abogados. Nuestro vicepresidente jurídico, el doctor Eduardo Arce Caicedo, vicepresidente del Banco Agrario de Colombia, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad, magíster en Derecho Comparado de la Unión Europea y en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con experiencia y conocimiento en materia financiera, administrativa, contractual, pública y privada, así como el ejercicio de funciones de dirección, Secretaría General de Juntas Directivas y Asambleas de Accionistas. Doctor Arce, bienvenido, que además venía de cumplir una labor muy importante en otra junta. Gracias por su participación y llegar acá. Nos acompaña ahora Jaime Andrés García Cuello, vicepresidente ejecutivo del Banco Agrario de Colombia, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, especialista en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, MBA Internacional, maestría en Administración y Dirección Internacional de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 23 años de experiencia y dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como VP de Capital Humano y de Cadena de Abastecimiento de ETB, profesor de la Universidad del Norte, VP de Operaciones, además de posiciones en el grupo Oleflores, Nestlé, DirecTV y Drummond Group. Bienvenido. Invito ahora al doctor Pedro Alfonso Hernández Martínez, director general del Grupo Épica, profesor de posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Academia Colombiana de la Función Pública y miembro de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio, asesor, consultor y litigante en temas de función pública y responsabilidad fiscal y disciplinaria de los servidores públicos. Y terminamos este panel con el doctor Luis Enrique Llamas, actualmente vicepresidente de Talento Humano del Banco Agrario de Colombia, abogado y especialista en Derecho de Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana, profesor de maestría en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y profesor de la Universidad de Rosario. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, con una vasta trayectoria profesional, desempeñándose en diversas posiciones de alta gerencia en Carvajal Tecnología y Servicios, Casa Editorial El Tiempo y Teleperformance, entre otros. En su paso por el sector financiero trabajó como abogado de Ahorra Más, AB Villas y Seguros La Previsión. Vamos a ir con unas preguntas que les haré pues de manera individual y al final tenemos una pregunta general para todos. Esta va dirigida al doctor Guillermo Andrés Gómez. Preguntamos entonces de parte de este panel, ¿cuál es el aspecto de mayor importancia en las actividades que desempeña el servidor público para garantizar una adecuada prestación del servicio? Bueno, con toda tranquilidad. Pues antes que nada, agradecerles a todos ustedes, a la doctora María Carmenza, al Banco Agrario por abrir este espacio tan importante y permitir que haya diferentes voces para hacer, digamos, comentarios que enriquezcan el debate y el reconocimiento también de la tarea tan importante e invaluable que desarrollan todas las personas que tienen a su cargo el servicio público. Yo creo que respondiendo un poco la pregunta que me están trasladando, siento que uno de los elementos más importantes que nosotros debemos tener al momento de la prestación del servicio público y del cumplimiento de la función pública es indiscutiblemente el tema de la interiorización y aplicación efectiva del principio de la integridad. Yo siento que este principio, visto desde 3 dimensiones, nos puede a nosotros permitir hacer efectivo y cumplir con todos los principios de la función administrativa y demás aspectos que están consagrados en la Constitución y las normas. A veces eso se queda en una cuestión muy gaseosa y nos dedicamos únicamente a cumplir de manera mecánica las actividades que tenemos, pero desconocemos que el trasfondo real y que lo que nosotros debemos hacer es actuar con esa integridad. Y cuando les hablo de las 3 dimensiones, creo que es muy relevante tener en cuenta lo siguiente, y es esa integridad aplica
acudiendo un poco a los conceptos que el Departamento Administrativo de la Función Pública tanto ha socializado, al tema de la aplicación de la cultura de la legalidad. Y ahí yo hago referencia a 3 aspectos puntuales, de pronto en desorden frente a lo que normalmente uno está acostumbrado, y es al qué, para qué y el cómo. El qué es que yo como servidor público tenga claridad frente a qué competencias tengo, qué funciones tengo atribuidas. Adicional, para qué, cuál es la finalidad, hacia dónde apunta el cumplimiento de esa función. No se trata simplemente de yo soy el encargado de contestar los derechos de petición de la entidad y con eso me quedo, porque pues, es simplemente dar respuesta y se acabó, sino que dentro de mis funciones yo mismo sea consciente que con ello estoy contribuyendo al cumplimiento de los fines del Estado, es decir, garantizar la transparencia de la información, garantizar el acceso a la información por parte de los terceros, que de paso eso también contribuye a que haya un efectivo control de las actividades que realizan las entidades públicas. Y adicional, el cómo, y es teniendo claro ya qué tengo que hacer, para qué lo tengo que hacer, es cuál es la manera más efectiva de hacerlo sin que ello determine o pueda llevarme a hacer algo que no me corresponde. En una segunda dimensión, y este es un tema que a mí particularmente me apasiona por la experiencia que he tenido, hace parte ya de la aplicación de la integridad desde el punto de vista como un principio ético. En este punto creo que es importantísimo que nosotros seamos conscientes que la integridad se constituye en un comportamiento que orienta precisamente la manera como nosotros hacemos o dejamos de hacer las cosas. Y finalmente, en una tercera dimensión, ese principio de integridad creo que va de la mano con algo que creo que nos falta mucho, y es la coherencia y la congruencia entre lo que decimos y hacemos. Continuando con este panel para el doctor Eduardo Arce, haciéndole esta pregunta. ¿De qué manera considera usted que el papel desempeñado por los servidores públicos puede contribuir al desarrollo del país? Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora María Carmenza, por esta invitación. A los compañeros de panel. Bueno, ¿de qué manera pueden contribuir los servidores públicos al desarrollo del país? Mira, qué pregunta tan compleja, porque si esta me hiciera en Dinamarca, la respuesta sería diferente. Pues no es que estemos hablando de un Estado sobredimensionado, de una administración pública que se meta en la vida de todos, pero sí estamos hablando de una administración pública que tiene que ser sensible a las necesidades de una población que efectivamente vive en condiciones de marginalidad. Tenemos que ser sensibles a las condiciones de una población que es ajena a los desarrollos de una Colombia urbana y que por el contrario sigue manteniendo unos niveles de indefensión y de vulnerabilidad en materia de violencia que son muy altos. En ese contexto es que la pregunta sobre cuál es el papel del servidor público del desarrollo es más que relevante, porque resulta que nosotros no podemos limitar nuestra actividad simple y llanamente a hacer nuestra tarea. Nosotros trabajamos por los que nunca nos pueden agradecer. Y en ese orden de ideas, si somos conscientes de eso, nuestra actividad efectivamente va a contribuir a hacer de este un mejor país. En cualquier contexto, porque antes que nada lo que tenemos que hacer es tomar decisiones con base en lo que corresponda, en los datos y la información, y en ese compromiso que tenemos con esos sectores de la población que son los más débiles. Muchas gracias. La pregunta siguiente va para el doctor Pedro Alfonso Hernández. ¿Cómo puede el Estado, desde su experiencia, que ha conocido y porque ha trabajado en este sector siempre, cómo puede el Estado garantizar un mayor control sobre el cumplimiento de deberes funcionales en sus colaboradores? Buenos días, doctora María Carmenza, gracias por la invitación. Un saludo muy especial también para mis compañeros de panel, para todos los servidores públicos, por supuesto. Pero creo que coincido con el enfoque de mis dos antecesores. Este es un tema de persona. Lo central aquí es la persona. Y desde ese punto de vista, pues ser servidor público es conservar la calidad de persona que formalmente se vincula para ser parte del Estado, pero con una misión muy especial, muy particular, a la cual ya se hacía mención en las dos intervenciones. Es una actuación que está pensada para, digamos, como para
ser consecuente con lo que significa ser un servidor público. Si bien desde el punto de vista formal hay una diferencia entre empleados y trabajadores, aquí hay algo que lo junta y es esa calidad de ser servidor público. Y ser servidor público formalmente implica tener esa predisposición hacia el servicio público, hacia el servicio de los demás. Y eso justamente es lo que va a identificar. Luego, esto se corresponde a un tema de expectativas y de defraudaciones. Y lo que está desde el punto de vista de los deberes funcionales, que hace parte de la pregunta, esta pregunta parece hecha por algún disciplinarista. Deberes funcionales, ¿qué son los deberes funcionales? Para incluir en la pregunta. Pues no hay una respuesta, pero una más o menos donde hay consenso es: los deberes funcionales son aquellos aspectos a los cuales yo me comprometo para fines de la prestación del servicio público. Entonces me comprometo en esencia a cumplir deberes, pero del otro lado también a acatar las provisiones. Por eso es un equilibrio lo que se da en una relación de servidor público, un equilibrio entre deberes y obligaciones y entre derechos y libertades por otro lado. Luego, un servidor público, el Estado le garantiza en una condición de equilibrio que lo que va a aportar va a tener a su vez una retribución para su proyecto de vida y su progreso desde el punto de vista personal, familiar y demás. Entonces, desde esa perspectiva, lo instituido es que el servidor público debe cumplir aquellos compromisos que están instituidos desde el rol o los roles que le correspondan. Luego, cuando el servidor público cumple con el rol o los roles que ejerza, pues está cumpliendo con esos deberes a los cuales se ha comprometido. Y desde esa perspectiva, el control, más que ejercicio de controles, pareciera ser más cuál es la predisposición que se tiene de esa óptica para poder atender las expectativas que le fija el rol en el marco del servicio público. Hablando precisamente de la calidad humana, de que el servicio público se enfoca, entre otras, porque quienes ejercen o ejecutan, digamos así, el servicio público son las personas. Y qué mejor momento para preguntarle aquí al doctor Llamas, ¿qué herramientas consideran que deberían implementar, practicar, obtener pues, las entidades públicas para el fortalecimiento precisamente de este talento humano, de en quién se materializa realmente el servicio público? Bueno, muy buenos días a todos. Primero, María Carmenza, muchas gracias por esta invitación y aquí muy complacido también de estar con estos compañeros panelistas que han dado unas respuestas bien interesantes y que me ayudan mucho a contestar lo que me acabas de preguntar. Yo más que herramientas, creo que deberíamos enfocarnos, y no está mal que se llame herramientas, a un propósito. Eduardo ahorita hablaba de otros países y de Colombia, y cómo es esa conexión entre ese funcionario público y esas necesidades que tiene ese colombiano a pie, que muchos de ellos viven en la miseria absoluta. Entonces nosotros tenemos que conectar ese propósito, y el propósito es lo que hace que yo me levante todos los días a hacer lo que hago y a dar la milla extra. ¿Cómo conecto ese propósito de país con ese propósito personal? Y eso se traduce en la actitud de servicio. Hablaba mucho de servicio, de integridad, y yo creo que eso toca trabajarlo mucho. Y cuando hablamos de propósito también debemos hablar mucho más de competencias. Y cuando hablo de competencias no me estoy refiriendo a quién hizo más posgrados que el otro, cuál es más doctorado. Hablamos de competencias de servicio al cliente, servicio, somos servidores públicos, servicio, y cómo nos estamos conectando con esas necesidades de esa población. Entonces yo creo que deberíamos más que enfocarnos, y no estoy diciendo que eso no sea importante, en estudios más en competencias de liderazgo y de actitud de servicio. Ahora bien, eso tiene que ir acompañado de una estrategia. Decía Séneca que ningún viento es bueno si no sabemos a qué puerto nos dirigimos. Entonces, si tenemos claro cuál es el propósito y la estrategia de cada una de las entidades de cada uno de ustedes trabaja, y sabemos para dónde vamos, tenemos claro ese propósito. Y eso al final del día se traduce en una sola cosa. Hábitos repetitivos se traducen en cultura. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cada una de las entidades que estemos desarrollamos esas capacidades de liderazgo y de servicio al cliente con el propósito claro de que sepamos por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos, y como tenemos que honrar el nombre de lo que somos servidores,
la actitud de servicio es fundamental. Si tenemos claro eso, ese es el futuro de la actividad del servidor, y qué pena que lo ponga siempre en negrilla público, porque somos la conexión entre el Estado y esos ciudadanos de a pie, y como lo decía Eduardo, que a veces, muchas veces no tienen la oportunidad ni de agradecernos lo que nosotros hacemos, ni de nosotros llegar a donde ellos están. Gracias. ¿Cuál es ese papel importante que desempeña el servidor público para contribuir al desarrollo del país, del país? Me tomó la fácil y ya vas a entender por qué. Yo no sé cuántos años tengo yo esperando para que me hagan esta pregunta. Creo que como región, como país, tenemos una limitante, un común denominador negativo, y es una alta ineficiencia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si tú me preguntas cómo puede uno como servidor público contribuir al desarrollo del país, yo desde mi experiencia la veo, entre comillas, sencilla la respuesta. Liberar fricciones, acelerar, hacer todo más eficiente, hacer todo más rápido, simplificar, quitar barreras. Me devuelvo esa palabra fricción, quitar fricción. Entender que el servidor público, como decía Lucho, está para servir. Entender que el ciudadano es un cliente. Ver al ciudadano como un cliente y atenderlo como un cliente. Si el servidor público se concentra en aumentar la eficiencia, en quitar barreras, en quitar fricción a las transacciones, y el ciudadano asimismo se ve impactado de manera positiva con ese aumento de la eficiencia que le está transmitiendo el servidor público, ustedes se imaginan, ustedes dimensionan el efecto multiplicador que eso tiene en todas las actividades del país. Creo que como servidores públicos estamos llamados a derribar, a quitar las fricciones, a hacerle la vida más, a aproximar más al ciudadano con los procesos, hacérselo más fácil, porque eso, creo firmemente, tiene un efecto multiplicador muy positivo en todas las actividades del país. Y para cerrar este panel, viene esta pregunta que ya Luis se me había adelantado un poco, y es, ¿cómo visualizamos nosotros la función pública o el servicio público en un futuro? El componente, lo que va a diferenciar al servidor público no va a ser su capacidad de hacer muchas tareas mecánicamente, sino el poder tener el criterio para resolver y corregir a la máquina que le va a dar la respuesta en algún momento determinado. Yo creo que ese es el papel fundamental, propiciar, incentivar la formación del criterio humano en la solución de respuestas que van a dar seguramente las máquinas. Frente a esta pregunta no quiero sonar negativo, pero siento que el futuro de la función pública tiene unos retos muy importantes. Nosotros no podemos en este momento desligarnos de nuestra realidad y, como bien lo planteaba, tenemos enfrente una gran oportunidad, y es el tema de la adaptabilidad hacia la tecnología. Ese creo que es un punto, uno de los retos trascendentales de la función pública, y donde debemos trasegar de una manera muy responsable, con el conocimiento de cómo funcionan los sistemas, cómo nosotros podemos hacer parte de ellos, y particularmente en el servicio público, hablando por ejemplo del tema de los abogados, el reto permanente de tener digamos esa intención de acudir de pronto a veces a lo más fácil, y es a las máquinas, a la inteligencia artificial, cuando pues digamos se ha ido reconociendo en diferentes escenarios y a nivel internacional que estas IAs pues son importantes, pero no tienen la capacidad de racionamiento que tenemos los seres humanos. Pero no obstante, eso no significa que nosotros no debamos adelantarnos a ese aspecto y entender hasta dónde esa inteligencia artificial nosotros podemos o no aplicarla en el ejercicio de la función pública. Adicional a eso, creo que también un reto importantísimo y va muy de la mano con la realidad que nosotros tenemos es cómo los servidores públicos
a futuro vamos a aprender a desligarnos de la realidad nacional en el sentido político. Es decir, que nosotros como servidores públicos realmente aprendamos hoy y a futuro a que tenemos unos deberes, unas funciones y unas obligaciones, también unas prohibiciones, pero que no tienen que ir al albur de la realidad política del país. Esto creo que es un aspecto que particularmente por la realidad que vivimos nosotros en este momento tiene que llamarnos poderosamente la atención, y es que las entidades públicas son entidades públicas y no tienen que estar cambiando de acuerdo con el gobernante de turno. Acá tenemos todos una serie de obligaciones y unos deberes a los cuales debemos apuntar, que es precisamente para cumplir con los fines del Estado. Bueno, yo comencé la respuesta anterior a partir de la persona, del servidor público como persona. En esta se mantiene la administración y la gestión pública del futuro, implica esa integración necesaria, que no es futuro, es presente, entre aspectos digitales más la persona, o sea, persona, servidor público, más desarrollo de todo el ambiente digital, y eso plantea necesariamente adecuaciones que habrá que ir haciendo de manera progresiva en diferentes frentes, en aspectos culturales, que ya se comentaba en la sesión anterior, como en aspectos culturales hay muchos aspectos como fortalecer en una sociedad como la nuestra, con todas las dificultades que esto presenta, cómo poder y saber administrar de una mejor manera los recursos que son de todos. El día a día nos enseña y nos muestra que ese tema hay que trabajarlo y mucho. Aspectos desde el punto de vista organizativo, por supuesto. Desde el punto de vista organizativo, pues tendrá que mirarse todo este impacto que tiene en la actual calidad de servidores públicos. Está un cambio generacional. Habrá que hacer todo lo necesario para que la actual plantilla oficial pueda actualizarse y transformarse para afrontar justamente ese impacto, esa incidencia que necesariamente tendrá que darse dentro de la administración pública. Eso lo resumo en hagámoslo fácil y sencillo. Eso abarca las nuevas tecnologías, a las cuales yo no les tengo ningún tipo de miedo. Son herramientas para que seamos mucho más eficientes en la prestación de un servicio. Pero las nuevas tecnologías hay algo que nunca van a poder hacer, ser empáticas. Entonces, como seguimos siendo servidores públicos y estamos conectados con un propósito, y este es un país que tiene una serie de particularidades, mientras nosotros entendamos ese propósito, y como lo decía Jimmy hace un momento, y entendamos que ese ciudadano de a pie es un cliente al cual tenemos que facilitarle la vida. Y digo facilitar porque yo creo que aquí a todos nos ha pasado que uno llega a hacer un trámite a una entidad y el funcionario que recibe los papeles revisa uno por uno, y cuando encontró el que no trajo uno, sí, parecería que a veces, y no lo digo por todo, siente placer, aquí lo encontré. Entonces hay que hacerlo fácil y hay que entender que ese señor, y lo pongo como el ejemplo del banco, hay campesinos que duran 1 o 2 días para llegar a una oficina del Banco Agrario. Tenemos que hacerlo fácil y sencillo para poder prestar un excelente servicio a ese ciudadano. Las nuevas tecnologías, ¿de qué sirven? De apoyo, pero el corazón lo ponemos nosotros, cada uno de los que estamos acá sentados. Gracias. Y la mejor parte, la de cierre. A ver, si bien nosotros tenemos que tener claro nuestro marco de actuación, tenemos que tener claro cuáles son nuestros límites en cuanto al compliance, yo firmemente creo que el futuro del servidor público está muy íntimamente ligado, número 1, en ser un facilitador. Tiene que concentrarse en facilitarle la vida y los procesos al ciudadano. Eso es número 1. Y número 2, realmente adoptar una cultura de servicio al cliente sólida. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y para ir cerrando, para cerrar ya, es importante este concepto de cliente. Aquí tenemos conectadas también personas de otras entidades que están formando parte de este espacio tan importante, y nuestros colaboradores también del banco que nos están viendo, y es que el concepto de cliente se extiende a todas las entidades del país. Como decía Luis,
muchos hemos ido a entidades prestadoras de salud, hemos hecho algún trámite de tránsito, hemos hecho claramente trámites bancarios, que es pues nuestra naturaleza, y qué importante es poder entender que la persona que se acerca a nosotros está en esa búsqueda de satisfacer ese servicio que nosotros estamos prestando en todas las entidades de las cuales formamos parte. Entonces, finalmente agradezco a todos y cada uno de estos panelistas. Aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo. Creo que este tema de la función pública, del servicio público, como les decía inicialmente, es algo apasionante. Los que estamos acá y los que tenemos esta maravillosa calidad de ser servidores públicos, tenemos también esa claridad de que nos apasiona lo que hacemos, que tenemos la plena convicción de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para hacer un mejor país, para apoyar a esas personas que llegan a nosotros. Gracias por asistir a este evento. Le agradecemos a toda la audiencia su atención y su buena disposición. Recordamos que estos espacios los hacemos para su conocimiento y provecho, y además que en el Banco Agrario estamos para seguir creciendo, porque crecer juntos es posible. Muchas gracias a todos y feliz día. Colombia, potencia de la vida.